Buenos días, iglesia. Gracias a Dios hoy podemos una vez congregarnos, estar en un solo espíritu y saber que el Señor se goza cuando sus hijos se reúnen, cuando sus hijos estudian su palabra y hacen la voluntad de Él. Él dijo en su palabra que bienaventurados todos aquellos que cuando Él venga nos halle haciendo así, nos halle haciendo buenas obras, nos halle estudiando su palabra, conociendo más del Señor Jesucristo. Y pues esta es una de las maneras que gracias a la tecnología o gracias a estos medios podemos aún en cuarentena, aún en este tiempo de pandemia, podernos reunir y estudiar su palabra y mirar a través de ella cómo nos habla el Señor y de qué manera nos habla. Entonces pues en esta mañana pues yo quiero orar, quiero pedirle al Señor que por favor nos dé discernimiento de su palabra y que sea guiándonos y sea Él trayendo revelación e iluminación de su palabra. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Señor, te doy gracias en esta preciosa mañana, gracias por todo lo que tú haces, gracias por todo lo que tú permites, Señor, a través de estos medios llevar una palabra de bendición para cada vida, Señor. No sabemos cuántas personas, Señor, están mirando, están escuchando, Señor, estos videos, Señor. Solo te pedimos a ti que tú eres el Espíritu Santo y quien aplica la palabra, quien convence de pecado, justicia y juicio a cada vida, Señor. Por eso es que hoy te pedimos, Señor, que esta palabra traiga revelación a cada persona, a cada hombre, mujer, niño, joven, que lo escucha, Señor. Tócalos, llénalos de tu presencia y muéstrale, Señor, tu gloria manifestada a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, hoy me quito de este lugar y te pido, Señor, que seas tú enseñándonos, que seas tú rearguyéndonos, que seas tú dándonos, Señor, la sabiduría suficiente, Señor, para abrir tu palabra, Señor, y poder tomar o extraer de ella, Señor, el conocimiento necesario y así poder adorarte conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, habiendo orado, habiendo pedido la dirección del Señor, pues yo sí quiero comenzar con una historia de cierto hombre que era campesino, era un hombre, un granjero, allí en Inglaterra, y él empezó su día normal, empezó a trabajar, tomó sus herramientas y se fue allí al campo a trabajar, cuando empezó a escuchar de pronto unos gritos. Y cuando él botó sus herramientas y empezó a mirar, y era un chico que estaba allí, y él corrió rápidamente, y cuando llegó allá había un charco, había un humedal, y en ese humedal había un chico, un joven como de 17 años, y él entró, él sin pensarlo, entró allí al lago, aunque el agua le daba por la mitad de la cintura, él no se puso a mirar si se metía o no se metía. Él de todas formas fue y lo sacó a este chico y lo salvó porque estaba entre un lodazal y no podía salir. Y donde no lo hubiera salvado, hasta de pronto había muerto este muchacho. Bueno, pasó así y él siguió en su tarea, sacó al muchacho, lo llevó, él salió y se fue para su casa. Al día siguiente, cuando vio que llegó un auto muy lujoso y se bajó un hombre también muy bien vestido y así con una voz así muy gruesa, y le preguntó, le dijo: ¿usted es el granjero que ayer rescató a mi hijo de poder morir ahogado allá en ese lodazal? Y él le dijo: ah, sí, sí. Entonces le preguntó, le dijo: bueno, entonces dígame, ¿cuánto le debo? ¿Qué tengo que darle? Entonces le dijo: no, 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 eso fue simplemente porque hay que salvar las vidas y pues no, yo no cobro nada por eso. Entonces, entre tanto que estaba hablando con él, su hijo se asomó a la puerta, el hijo del granjero. Cuando este hombre bien vestido, volteó a mirar a su hijo y le dijo: ¿y este es su hijo? Entonces le dijo: sí, ese es mi hijo, ese es mi muchacho. Todo orgulloso, el campesino le habló a este hombre. Cuando este hombre llega y le dice: hagamos un trato. Así como yo le puedo dar un estudio y tengo los modos de darle un buen estudio a mi hijo, así déjeme colaborarle con su hijo y va a tener los mismos privilegios que va a tener mi hijo en cuanto al estudio y va a gozar del estudio. Yo quiero que él, así como usted es un hombre inteligente, se ve que es inteligente, así mismo su hijo también puede desarrollarse en la vida. Entonces déjeme darle el estudio y que ese sea el pago por el rescate de la vida de mi hijo. Y bueno, consintieron así, el granjero dijo: bueno, listo. Pasaron los años y este muchacho ya entró a la universidad y empezó a estudiar
y empezó a estudiar allí en un hospital de Inglaterra. Y pasó el tiempo, cuando llegó el momento en que él se graduaba y llegó el momento en que tenía que presentar sus prácticas, este muchacho hizo muchas investigaciones y de allí fue donde se descubrió la penicilina. Este muchacho del cual estoy hablando se llama Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Y muchos años más adelante volvió a enfermar este muchacho que se había ido a lodazal, se volvió a enfermar, y gracias a la medicina, gracias a este descubrimiento que hizo de la penicilina, volvió y le salvó la vida a este mismo hombre. Estoy hablando de este hombre, es Winston Churchill. Entonces este es un primer ministro, o fue primer ministro en la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra, del Reino Unido. Y fíjese, uno no sabe lo que está sembrando y lo que está cosechando más adelante. Entonces de esta manera fue como este hombre fue muy reconocido, Alexander Fleming, gracias a los estudios que le dio su padre, el padre de Winston Churchill, y vemos que fue un descubrimiento para la humanidad, y hoy en día tenemos ese privilegio, y gracias a ese descubrimiento de este varón podemos obtener o ser sanos de muchas enfermedades a través de la penicilina. Entonces fue una ayuda para la humanidad muy grande. Entonces vemos que hombres que de pronto no tenían renombre, de pronto no eran nada, de pronto eran simplemente campesinos, y cómo la vida vino a cambiarle, y de repente vino a ser un hombre muy reconocido y muy adinerado también, porque era un hombre pobre como su padre. Entonces, ¿por qué cuento esta historia o de qué me quiero referir? Porque ya refiriéndome a la palabra de Dios, quiero ir allí a un versículo donde el Señor Jesucristo también reúne a sus apóstoles, reúne a sus discípulos. Él venía predicando y habían 3 cesareas, y él estaba en la cesarea del lado del norte, y él ya prácticamente iba acabando su ministerio y empezó a dar otro recorrido hacia abajo, del norte hacia el sur, para volver a predicar y ya ir rumbo prácticamente hacia la cruz, rumbo hacia su muerte. Entonces en cierto momento reúne a sus discípulos y eso es lo que les dice. Quiero ir a ese versículo que está en Mateo 16, versículos del 13 al 16. Entonces dice así la palabra de Dios, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces van hasta el 16. Entonces vemos acá que el Señor ya va para iniciar, ya como, digamos así, yo lo veo así, que era como un examen a sus discípulos. Entonces les hace una pregunta, una gran pregunta que tiene que también tener una gran respuesta. Entonces les dice: bueno, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Estaba hablando de él mismo. ¿Y quién decían los hombres? Entonces Pedro, que era el más osado, el más atrevido, el que quería contestar, el que quería ir de primero, el que quería como sobresalir sobre el grupo, pues fue el que contestó. Entonces unos estaban diciendo, en el momento en que el Señor pregunta, están diciendo: no, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías o uno de los profetas, y Elías. Entonces habían muchas definiciones o muchas respuestas variadas, cuando Pedro alza su voz y le dice, y entonces Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Entonces ahí es donde el Señor le dice: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, necesitaba de una revelación que viniera del cielo para poder entender quién era el Cristo, porque ninguno sabía. Todos, las respuestas que habían dado eran equivocadas. Cada respuesta tenía la pregunta que hizo el Señor tenía respuestas variadas, pero había una sola que era la correcta, y esa fue la que dijo, o el que respondió fue Pedro. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo una revelación del cielo. ¿Y cuál es esa revelación? Pues a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el único que nos convence, el que nos da revelación, iluminación de toda su palabra y de realmente quién es el Cristo. Y por eso era que puedo contestar esa pregunta con una naturalidad, porque Él prácticamente estaba ligado, estaba pegado, estaba en comunión con ese mismo Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo una serie de personajes que daban diferentes respuestas en la vida del Señor Jesucristo. Siempre han habido personas, siempre lo han rodeado personas, y vamos a ver las características de cada una de esas personas. Inclusive nosotros cuando vemos los evangelios tienen una perspectiva diferente de nuestro Señor Jesucristo, y cada uno nos da ciertas características del Señor debido también a las características o al carácter de cada uno de los escritores de estos libros. Entonces yo quiero ver como he hecho a esta pregunta. Entonces, como punto A dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces, como punto A dice, para los soldados que guardaban el monte del templo, Jesús era un rebelde, un renegado, que buscaba ser rey y que era culpable de traición. Entonces, los soldados, pues, debido a sus características, debido a lo que vivían, eran romanos, pues ellos lo único que pensaban era en guerra, lo único que pensaban era en que en guardar prácticamente al rey o al César. Y pues ellos siempre pensaban que algún revolucionario que salía por ahí o algún charlatán hablando era porque quería ser político o porque quería lanzarse a gobernar, a ser un gobernante de esta ciudad. Y entonces pues ellos lo veían de esa manera, entonces lo veían como un rebelde, como un renegado y que buscaba ser rey y que fue culpado de traición, que por eso fue que lo mataron. Entonces ese era el pensamiento de ellos, un pensamiento cerrado, un pensamiento que solo ellos lo podían, como decir, discernir de esa manera. Entonces vemos que aquí en los mismos discípulos había discrepancia. Unos decían Jeremías, porque Jeremías era un profeta, y si el Señor Jesucristo viene dando profecías, hablando de los antiguos profetas, hablando de los antiguos padres de la fe, entonces decían, no, este también trae una profecía, es profeta. Entonces, asimismo también decían que era Juan el Bautista, aunque Juan Bautista era el que bautizaba, el que iba a llevar a las personas, pero creían que tenía el espíritu de Elías, el espíritu de Juan Bautista, el espíritu de los profetas. Bueno, tenían tantas señales o tantas cosas que hablar del Señor, que ellos mismos decían que era de esta manera como podían decir o contestar esa pregunta. Como punto B para aquellos líderes judíos que se mezclaban entre la multitud, Jesús era una amenaza, una blasfemia con delirios de divinidad y una persona digna de muerte. Entonces, estos eran los líderes religiosos que se escondían detrás de las personas, que siempre que en el momento en que quisieron arrestar o atrapar al Señor Jesús, ellos lo hacían de una manera sigilosa, de una manera que no se fuera a dar cuenta el mismo pueblo, porque lo tenían como profeta. Entonces ellos temían al pueblo. Entonces, de esta manera también pensaban ellos, que era un hombre que venía a derrocarles o a venir en contra de su religión, en contra de sus costumbres, en contra de su ley, porque ellos pensaban que todo eso era de ellos, y no veían a Jesús como realmente era, no tenían esa revelación divina de quién era el Señor Jesucristo. Entonces estos líderes religiosos lo hacían todo a escondidas, lo hacían todo, y así es la religión. Hoy en día vemos que el ocultismo ha tomado gran fuerza y todo lo hacen, por eso se llama ocultismo, todo lo hacen a escondidas, todo lo hacen por medio de Satanás, por medio de la religiosidad o de la religión, porque el satanismo también es una religión, y hacen tantas cosas que hacen desviar a la humanidad, hacen desviar al hombre, y si no tienen una revelación que es la del mismo Espíritu Santo, pues ellos van a seguir engañados, dice la palabra, engañando y siendo engañados. Entonces, esta palabra que traigo hoy es muy interesante porque es una pregunta o una declaración, así tiene el nombre de la prédica, declaración de fe. Es una declaración que él mismo, Pedro, declaró por su fe, por lo que él creía, por la convicción que él tenía y que el Espíritu Santo le había dado. Entonces, el mismo Pedro había hecho esta revelación, lo había dicho. Entonces los líderes religiosos veían al Señor Jesucristo como una amenaza, porque ellos veían que iba en contra de sus tradiciones, en contra de todo esto que ellos mismos habían formado, que eran argumentos o leyes
que el Señor mismo dice que Él no, dice enseñando doctrinas de hombres, cosas que el Señor no había revelado. Ellos mismos estaban enseñando unas doctrinas diferentes a las que el Señor les había enseñado, les había dicho. Entonces, vemos aquí estos líderes religiosos también pensaban que el Señor era una amenaza, que era una divinidad que se hacía divino a Él mismo y que prácticamente era digno de muerte, debía de ser castigado porque eso era lo que decía la ley. Y ellos tenían, y cuanto más estaban mirando o escudriñando en qué caía el Señor Jesucristo para así mismo poderlo apedrear o poderlo tener esa autoridad de eliminarlo totalmente, porque era una piedrita en el zapato para ellos. Entonces, de esta manera como pensaban los líderes judíos de esa época. Como punto C, para la gran cantidad de judíos confusos y emocionados, Jesús aquel que podía librarles de la presión de Roma y sus factores políticos. Bueno, entonces asimismo el pueblo, o todo este pueblo judío, pensaban que este era al fin pensaban que el Mesías que venía o el hombre que venía era libertarlos de la presión del reino del gobierno de los romanos, y entonces pues decían, no, este es el que esperábamos. Entonces ellos también emocionalmente tenían encontradas muchas ideas y no veían realmente el propósito por el cual el Señor había venido. No lo conocían a Él, no conocían a dónde iba, no conocían quién verdaderamente era este hombre. Pero lo que les emocionaba o lo que les impactaba era de pronto los milagros o todas estas cosas, la enseñanza. Dice en la palabra que se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza, porque decía que no hablaban como los fariseos, sino hablaban con autoridad y hablaban su palabra, y ellos veían cómo echaba afuera demonios, le hablaba a los mismos demonios con autoridad. Entonces esto los tenía como aturdidos, no sabían si realmente era o no era el Mesías, si realmente debían seguirlo o no, o temían a los líderes religiosos, temían al gobierno romano, bueno, temían a muchas cosas, y se empezó a crear en ellos emociones encontradas que realmente estaban confusos, el mismo pueblo judío. Entonces, ese es el punto D. Punto C. Entonces la presión de Roma, porque también creían que era un político que venía a tomar el poder y que ya iba a ser el César o llegar a César, y que podía controlar y prácticamente derrocar este imperio romano y tomar, como decir, la autoridad, o como tomar la autoridad del gobierno, y así ellos poder empezar como dice, a reinar, porque ese era el reinado que esperaban ellos en la tierra. Pero no sabían o no tenían la revelación de que el Señor vendría como un Mesías. Aunque ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían la ley, tenían muchos escritos de los profetas, o los escritos de los profetas, Jeremías, Isaías, Daniel, todos estos grandes profetas tenían la revelación. Inclusive el judío siempre aprendía muy bien lo que era la Torá, lo que era la ley, los libros de la ley, los libros de los profetas, de las crónicas, todo esto se los aprendían casi de memoria. Ellos tenían memorizado casi toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y conocían todas las leyes, conocían todos los ritos. Entonces ellos pensaban y también estaban confundidos, ¿será que este verdaderamente es? Cuando el Señor Jesucristo entra al templo y empieza a castigar a aquellos que estaban vendiendo, que estaban haciendo negocio en el templo, y el Señor les dice que habían vuelto a su casa una cueva, una guarida de ladrones, y empieza a botar a los cambistas, a botarles todas las palomas, todo esto con que hacían negocios, entonces, de los rituales judíos. Entonces ellos empiezan como ya a poner su corazón en contra de Jesús, empiezan a verlo como aquel que tenían que mirar cómo lo eliminaban, porque estaba haciendo cosas que iban en contra de su economía, que iban en contra del mismo pueblo judío, de todas sus tradiciones, y inclusive lo acusaban o lo señalaban porque no guardaba el día de reposo. Entonces él no fue que no guardó el día de reposo, pero se hacía cosas que para ellos eran extrañas en el día de reposo, porque los líderes judíos habían inventado, habían creado ciertas leyes que el mismo Señor no había hablado ni había dicho nada respecto a esas leyes. Entonces, como punto C, para una gran cantidad de judíos confusos, para a la vez emocionados, Jesús era aquel que podía librarles de la presión de los romanos. Como punto D, como aquellos niños que decían,
Jesús, hijo de David. Así como habían unos que no tenían la revelación, habían otros que de pronto tal vez creían o tenían como ese instinto de que él era el hijo de David y lo llamaban el hijo de David. Entonces vemos aquí, vamos a Andrés, el hermano de Pedro. Allí es donde también él tiene como cierta inclinación a saber quién era el Señor Jesucristo. Y eso lo vemos allí en Juan capítulo 1, 40 y 41. Dice así: y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, esta revelación o esta manera como Andrés interpretó que él era el Hijo de Dios, entonces llevó a Pedro y a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y el Mesías quiere decir, traducido es el Cristo o el ungido. Entonces, él veía que todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, sus milagros, y el mismo Juan el Bautista cuando viene también da una revelación. Ahorita vamos a mirar ese versículo, cuando el mismo Juan Bautista habla de él, entonces ellos empiezan a pensar y a como analizar las cosas y decir: este es el Mesías, este es el Cristo, porque muchas señales hace, porque su vida es diferente a lo de los líderes, a los fariseos y a los líderes religiosos de esta época. Entonces empieza a analizarlo y lleva a su hermano Pedro y le dice: hemos hallado al Cristo, al verdadero Mesías. Entonces ya estaba como vislumbrando, teniendo una iluminación de quién era él realmente, que era el Cristo, el Mesías. Entonces, asimismo lo llamó también la mujer samaritana. Recordemos la historia de la mujer samaritana cuando el Señor estaba junto al pozo y que se acerca a él y ella no quiere como hablar con él porque decía que el judío no podía hablar con ninguna mujer, y más si era samaritana. Y él empieza a escudriñar su corazón y le empieza a mostrar que él era realmente Dios, que él era el Mesías. Y cuando ella entiende que le dice todo lo que ella había vivido, todo lo que ella era, le escudriña y le descubre su corazón, ella se da cuenta que realmente, y él ya dice: hemos de esperar al Cristo, al Mesías. Y él le dice: el mismo yo soy, el que habla contigo. Entonces se le revela el Señor a la mujer samaritana, y ella va y lleva la noticia allí a este pueblo samaritano, que eran enemigos del pueblo judío, y va y lleva esta noticia. Entonces allí vemos que ella también declara que él era el Mesías, y lo declara porque también tuvo una revelación, y tuvo que tener una revelación también del mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces el mismo Señor Jesucristo le dijo que la salvación venía a los judíos, le dijo a la mujer samaritana. Entonces allí vemos toda esta historia y todos estos personajes que estamos mirando, cómo tuvieron en cierta forma una revelación del Señor Jesucristo. Y él mismo, aquel que él veía que realmente tenía un corazón rendido a él, humillado a él se le revelaba, él revelaba realmente quién era. Inclusive había unos que les decía que no le dijeran, que no revelaran quién era él, pero iban y lo contaban. Entonces ahí vemos también algunos niños, cuando pasaba los mismos leprosos, un día 10 leprosos se le arrimaron y le gritaban: Jesús, hijo de David, o Señor, o hijo de David, y le gritaban para que le sanara, para que le trajera la sanidad. Entonces allí también ellos estaban prácticamente glorificando a Dios, le estaban mostrando que ellos creían y sabían y confiaban, y dentro de sí pues había algo que les decía que era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y asimismo también él los sanaba, él les daba toda su vida. El Señor fue haciendo el bien a la humanidad. Entonces dice acá Juan el Bautista, quien se refería a Jesús con la frase: he aquí el Cordero de Dios. Este fue otra clase, otro nombre, otra manera como se dirigían al Señor Jesús: el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo. Todas estas determinaciones, todos estos términos eran los que nos mostraban que realmente habían personas que tenían esa poca revelación que había en sus corazones. Entonces yo quiero ir allí a Juan 1,
versículo 29. Juan 1, versículo 29 dice así. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces del 29 al 33, yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua, pero el que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo, cuando creemos en él, cuando tenemos esa revelación divina a través del mismo Espíritu Santo. Ese es un trabajo que hace la misma Trinidad, el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo estaban actuando en esta tierra, estaban obrando sobre las personas, estaban mostrando realmente quién era Él y de qué manera ellos podían tener una revelación de quién era Él y qué era o cuál era el propósito al cual venía el Señor Jesucristo a esta tierra. Entonces Marta, la amiga de Lázaro, la hermana de Lázaro y amiga de Jesús, también lo declaró, dijo, tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces ella también tenía una revelación, el Espíritu Santo ya le había mostrado también de que era el Hijo de Dios. Y así habían personas que rodeaban al Señor Jesucristo y tenían esa revelación y podían declarar fielmente quién era Él. Entonces aquí vemos una serie de personajes y quiero ir allí a Juan 11:27. Juan 11:27 dice así la palabra. Dice, y le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, ella lo estaba declarando porque había visto todos los milagros que el Señor había hecho y ahora con su hermano Lázaro veía o iba a ver ese milagro tan grande que el Señor hace con Lázaro. Entonces, vemos todas estas personas que rodean al Señor Jesús. Entonces, era una pregunta para estos personajes que estuvieron con Jesús. Era una pregunta para los apóstoles que estaban con Jesús. Era una pregunta que no todos lo podían responder, que no todas las personas podían tener esa revelación, porque el Señor dice en su palabra que solo a quien el Hijo del Hombre quiere revelar, y Él quería revelarle a todos estos personajes. Entonces, hoy en día, ¿qué vemos? Hoy en día vamos a hacer la aplicación para los días de hoy. Si el Señor Jesucristo estuviera hoy en día en esta época y también hiciera esa misma pregunta, también habrían muchos que no tendrían la respuesta correcta. También habrían muchos que en su religiosidad, en su ignorancia acerca de la palabra, en su ignorancia acerca de conocer a Jesús, o de pronto metido en su mismo mundo, ensimismado en su mundo, no tendrían la respuesta correcta. Porque hoy en día vemos y a hombres que predican, que enseñan la palabra, que llevan el mensaje de salvación, y aún así hay mucha gente que no entiende, no comprende, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Hombres que predican, que enseñan, que llevan un mensaje erróneo de la palabra, no tienen la revelación del Espíritu Santo. Entonces, por eso era que quería traer este tema, o quería traer de esta manera esta pregunta que el Señor hace. Hoy en día no la podemos hacer nosotros, porque el Señor le dijo así a los discípulos, y ustedes, primero les preguntó de qué hablaba la gente, que qué decía la gente de Él, pero después a estos que eran intimidad suya, a estos que eran los suyos, les pregunta, ahora ustedes quién dicen que soy yo. O sea, ¿sí tenían revelación ellos o no la tenían? Entonces, así mismo hoy podemos ver quién tiene realmente la revelación de Cristo. ¿Saben a quién vino Jesucristo realmente? O de pronto le estoy hablando de alguna persona que no sé si la revelación del Señor Jesucristo no ha llegado a su vida y están en una religión, en una secta o en de pronto alguna comunidad que le dicen cristiana, no siendo cristiana, no siguiendo al Señor Jesucristo, ni haciendo la obra realmente de Cristo, y creen que realmente sí conocen al Señor,
aún no conociéndolo, o de pronto son llamados porque recibieron algún milagro algún día y entonces ven al Señor Jesucristo como el milagroso, como el de los milagros, como tengo que seguirlos para que siga siendo un milagro en mi vida, o de pronto ha recibido prosperidad y yo quiero seguir al Señor Jesucristo porque trajo prosperidad a mi vida, o quiero seguir al Señor Jesucristo porque de pronto algún familiar estaba a punto de morir y Él lo salvó y solo lo siguió por esas cosas. Pero realmente la pregunta aquí sería, ¿conoces al Señor Jesucristo? ¿Realmente sabes a qué vino a esta tierra el Señor Jesucristo? ¿O realmente sabes por qué tuvo que morir en una cruz? ¿O para qué Él nos mostró su revelación, su gloria a través de la cruz? Porque a través de la cruz nos mostró la gloria de ser aquel que podía vencer la muerte. Pero hemos entendido eso, hemos entendido la palabra de Dios realmente, porque se han levantado muchas doctrinas, muchas sectas, muchas personas que quieren conocer la verdad y aún proclaman y dicen que ellos son la verdad, que su iglesia es la verdad, que su doctrina es la verdad. Pero el Señor Jesucristo muy clarito lo dijo allí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces la verdad es Cristo, solo la verdad es Él, porque Cristo no es una religión, Cristo no es un personaje como Mahoma o como Buda, que podemos ir a sus tumbas y allí están. Él resucitó, Él murió y resucitó. ¿Y por qué resucitó? Entendemos por qué resucitó, porque la muerte no lo pudo retener. Entendemos todas esas cosas, entendemos por qué Él tiene una preexistencia. Él existía antes de venir a tomar un cuerpo de carne, Él ya existía. Entonces esa es la preexistencia. Entendemos al Señor Jesucristo como Dios, lo entendemos como carne, lo entendemos como Hijo, lo entendemos de toda esa infinidad de formas o maneras que nos lo muestra la palabra de Dios. Lo entendemos como el Cristo glorificado, lo entendemos como el Cristo que vino a ser humillado, que vino a ser muerto y sepultado. ¿Entendemos todas estas cosas? Entonces, si no entendemos muchas de estas cosas es porque todavía no tenemos la revelación divina, la revelación exacta del propósito que Dios, por el cual Dios envió a su Hijo. Muchos dicen, no, pero ¿por qué el mundo está así? ¿Dónde está Dios? No, porque las cosas cada vez las vemos peor. ¿Por qué? Porque no entendemos quién es Cristo, porque no entendemos quién es Dios, porque no entendemos su obra redentora. Entonces, cuando empecemos a entender todas esas cosas, y cuando nos empecemos a humillar como pecadores y a entender de que nosotros no nos asemejamos ni un poquito al Señor Jesucristo en todo lo que Él vino a hacer, la única para ser justificados es a través de Él, a través de su sangre, a través de todo lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando empezamos a entender, cuando empezamos a deslumbrar todas estas cosas y a asimilarlas en nuestra vida, en nuestro corazón, a humillarnos ante la presencia del Señor y a saber realmente por qué soy pecador y por qué puedo ser redimido, por qué puedo ser salvo y por qué puede esa salvación permanecer y por qué esa salvación no se puede perder. Cuando empezamos a entender todas estas cosas, empezamos a entender la obra redentora, la obra completa, el plan de redención completo. Entonces, esa sería la pregunta para hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un buen hombre? ¿Un maestro respetable? ¿O uno entre muchos falsos maestros del mundo, o filósofos o sabios? ¿Quién realmente es para nosotros? Hoy en día hemos visto que se han levantado hombres diciendo que ellos son la revelación del mismo Jesucristo, que ellos son los ungidos, que ellos son los hombres que el Señor delegó, que ellos son apóstoles, son profetas, son hombres que, mejor dicho, sin ellos no podríamos tener una revelación acá en la tierra, si ellos no están. Pero la única revelación es el Señor Jesucristo, y al único que podemos discernir, entender a través de su palabra es el Señor Jesucristo. Entonces, la misma presencia, el mismo poder del Espíritu Santo es el que nos va a dar esta sabiduría. Y quiero que vayamos a un versículo allí que está en Hechos 1, lo que dice Hechos 1:4. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces aquí dice que el Señor les dijo, vayan allá al aposento y esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Y esa promesa cuál era? Iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos cuando anduvieron con Jesús, cuando Él los enviaba, Él les daba una llenura del Espíritu. Pero en este momento Él les dijo que iban a ser bautizados, iban a ser metidos dentro de un cuerpo de Cristo, dentro del mismo cuerpo de Cristo, y que era la manera como ellos iban también a llevar, a recibir poder y a llevar a las naciones su palabra, a llevar a las naciones su testimonio, a todos estos pueblos. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Después de que recibieron el poder, empezaron a predicar por Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, dice la palabra. Entonces, dice, el Señor Jesucristo les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones en el cual el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. O sea, ellos querían saber si Él iba a reinar en ese momento, ellos querían saber si realmente ya iba a empezar el nuevo reino milenial, el nuevo reino que estaba prometido. Entonces el Señor les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo, simplemente les voy a dar el poder para que vayan y lleven este mensaje de salvación a las demás naciones, para que vayan y prediquen a aquellos que necesitan que esa revelación o que supieran quién era Él, quién era el Señor Jesucristo. Entonces, ya como último versículo voy a ir a Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, todo esto el Señor lo hizo, el Padre, de traer a su Hijo, y dice que para que todo mundo confiese, toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, para eso fue que el Señor Jesucristo dice que toda rodilla tendrá que doblarse ante la presencia del Señor. Toda rodilla confesará que Jesús es el Señor. Aún los que no creen en estos días, aún los que han muerto que no creyeron, ellos llegará el momento en que van a ser resucitados y van a estar ante la presencia misma del Señor Jesucristo y van a tener que confesar que Él es el Dios, que es el Cristo, el ungido, que es el que vino a morir por nuestros pecados. Entonces, no sé si esta pregunta haya causado curiosidad en usted, o le haya traído una revelación de quién era el verdadero Cristo. El Espíritu Santo ha traído una revelación a su vida, y así como todos estos personajes que hemos visto, algunos de ellos entendieron quién era el Cristo, otros no lo entendían porque tenían cerrado su entendimiento, pero el Señor trae revelación. Entonces, para que usted le diga, Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, para que usted le diga, Él es el Mesías, para que usted le diga, es el Salvador del mundo, porque ese es el nuevo mensaje o el mensaje que estamos escuchando hoy en día, que es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Él fue el que vino y murió por nuestros pecados para poder nosotros estar allá en su presencia, allá en sus moradas eternas. Entonces, Él es el Salvador y tú eres mi único y suficiente Salvador. Entonces, si usted lo quiere declarar hoy, si usted de pronto comprende realmente a través de esta palabra, a través de estos versículos, los puede estudiar, los puede mirar, analizar, que el Espíritu Santo le dé revelación, y usted también puede decir, ¿cierto? Y confesar su pecado ante el Señor. Entonces, si usted quiere hacer una oración conmigo, de que esta palabra le haya hablado a su vida, entonces cierre ahí sus ojos. Los ojos se cierran no por rito, sino para que usted se concentre en lo que quiere decirle al Señor, y que sean sus mismas palabras y le diga así: Señor, yo te doy gracias por este momento y esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Hoy, Señor, abro mi corazón a ti, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sé que he pecado, sé que he hecho lo malo delante de tus ojos, sé que soy un pecador y hoy me arrepiento. Hoy vengo a ti arrepentido y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. Quiero empezar a vivir para ti y conocer que tú eres el Cristo, conocer cada día más. Revélame a través de tu palabra, tu presencia, tu amor y tu gracia, Señor, siempre me inunden y me llenen de tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, es una oración corta y pues si usted la hizo, si usted quiso recibir al Señor Jesucristo, yo voy a orar por usted para que el Señor también empiece esa obra, como dice la palabra, empezó la nueva obra en usted y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, voy a orar por usted y por
cada hermano de la iglesia. Entonces, amado Dios, gracias te damos, Señor, gracias por este momento, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque tú nos has mostrado a través de ella, Señor, que hoy el mundo, Señor, vive ciego, Señor, vive a la expectativa, y así como el mundo judío, Señor, también de esta época, Señor, algunos entendían realmente quién eras tú, otros no entendían realmente quién eras tú, Señor. Hoy queremos, Señor, que a través de la presencia de tu Santo Espíritu, que hoy ya está con nosotros, que hoy puede traer convencimiento de pecado, de justicia y juicio, Señor, así lo hayas hecho con aquellas personas que decidieron hacer una oración, hacer una confesión de fe ante ti, Señor, y arrepentirse de sus pecados, Señor. Yo por eso oro por ellos, Señor, para que tú los ilumines, para que si el deseo de su corazón es conocerte a ti, Señor, tú te sigas revelando en ellos, Señor. Tú les sigas dando, Señor, esa manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu, Señor, para que puedan vivir para ti, Señor. Porque tú, Señor, nos dijiste que estarías con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. También oro allí por los hermanos que se encuentran en dificultades, Señor, ya sea espirituales, físicas, sentimentales. Señor, todas las áreas de sus vidas yo las pongo delante de ti, Señor. Y te pido por ellos, Señor, que guardes sus vidas, que los ayudes a cada día a crecer, que aquellos que quieren, Señor, y necesitan de una palabra de aliento, Señor, que siempre allí haya un hermano, un ángel, Señor, no sé qué persona colocarás tú, Señor, para que les dé una palabra, Señor, de rema, una palabra de bendición a sus vidas, Señor. Oro por cada una de estas personas y te doy gracias en este día, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi corazón te oye decir, ven a mí, correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti, cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad. Eres mi cielo, allí quiero estar, envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi cielo. Corazón te oye decir, ven a mí, correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti, cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad. Eres mi cielo, allí quiero estar, envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi cielo. Oh, oh, oh. Pintas el aire con tu fragancia, esparces tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia, tan cerca estás, tan cerca estás. Pintas el aire con tu fragancia, esparces tu gloria y majestad.
amor, con tu por la fragancia. eternidad. Eres mi cielo, tu allí gloria, quiero estar, tu envuelto en tu gloria y amor. majestad. Eres mi hogar, eres mi Pintas cielo, el allí aire quiero estar, envuelto en tu amor, con tu por la fragancia. eternidad. Eres mi cielo, Tan allí cerca quiero estás, estar, envuelto en tu amor. tan cerca Eres mi hogar, estás. eres mi cielo, allí quiero estar, envuelto en tu amor, por la eternidad. Eres mi cielo, allí quiero estar, envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi cielo.